pero todo sobre compuestos aromáticos. Ya en el examen final vamos a ver que hay ejercicios del primer y segundo corte, pero más que todo, con el conocimiento del primer corte, ustedes van a sacar buenísima nota. Entonces, para cuestión de que no se me corte por el internet, voy a apagar la cámara y voy a quedarme con el audio. De todas maneras, necesito que ustedes me hagan un favor. Vayan al nombre que dice Juan Carlos Gutiérrez. Tengo ahí mi celular y está enfocando una cámara que dice estructura. No sé si lo pillaron. Cuando pillen esa cámara, le dan fijar. Los que ya han llevado conmigo orgánica 1 u otra auxiliatura, ya más o menos le entienden cómo es la cosa. ¿Lo pillaron? Sí. No. Fíjense, estoy mostrando mis dedos ahorita ahí. Auxiliario, no la entendí bien, mi internet justo se cortó. Ya. Busquen en su pantalla el nombre de Juan Carlos Gutiérrez y ahí hay una hoja blanca y le dan a anclar. Gracias, Jimena. Así, exacto. Que estoy con mi celular y va a ser hasta que dé la batería y ya después vemos qué hacemos. Tal vez no nos va a dar el tiempo, pero podemos seguir mañana en la mañana en un tiempito que tengamos para aclarar dudas. ¿Qué es lo que más les complica? Ruta de síntesis. Mecanismo de reacción. Mecanismo y ruta de síntesis. Ya, ruta de síntesis en versión planteamiento o completar. Completar. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ir viendo. Si tienen modelos, igual pueden irse consiguiendo y me los pasan por WhatsApp, como ustedes quieran, pero de todas maneras ya tengo como una guía de qué es lo que vamos a hacer. Entonces voy a apagar mi cámara y vamos a irnos con la hojita. Bueno, ¿me escuchan? Ya estoy desde mi teléfono para que les sea más fácil. Sí, se escucha bien. Ya, perfecto. Entonces, el examen entonces de Orgánica 2, el final, tiene en parte cosas del primer corte. Para los que tuvieron en la auxiliatura que dimos para el primer corte, más o menos vamos a hacer algo parecido. Primero les voy a enseñar cómo va a estar el examen y vamos a ir viendo parte por parte. Ya, los exámenes no varían a lo largo de los años y si ustedes se han dado cuenta en el que han dado, la estructura es bien marcada. O sea, si ustedes resolvieron exámenes, modelos para el primero o el segundo, con seguridad que les ha ido más o menos bien, si no es súper bien. Porque la estructura es parecida o cambió en algo. No, ¿cierto? A ver, le voy a preguntar a alguien al azar. Jimena, ¿cambió en algo? ¿O la estructura fue similar? Creo que no los estoy escuchando. Disculpe, no lo logré escuchar. Se escucha auxiliar. Sí, el modelo bueno del examen era igual a los que practicamos. Ya está bien, entonces para el final hay cosas que ustedes deben prestarle más atención que a otras. No les digo que no repasen todo, pero siempre hay cosas que sí o sí entran y cosas que no necesariamente. Por ejemplo, la de discernir qué compuesto es aromático y qué no, rara vez entra en el final. ¿Y teoría sigue entrando? Teoría, ahorita les voy a mostrar cómo es que entra la teoría, ¿ya? Fíjense, entonces la estructura del el laboratorio les va a entrar.
Para lo del mercado, sí. Vamos a ver laboratorio más en este final. Ah, ya, entonces los exámenes de laboratorio son igual que los exámenes para ser auxiliar, son más que todo que el examen de laboratorio, porque no vamos a entrar en ese detalle, que ustedes se sepan bien cómo se montan los equipos para la obtención ya sea de alquenos, de alquinos, que ustedes sepan montar el equipo, luego que sepan pedir el material. En este caso para ustedes no va a ser tanto necesario eso, sino que sepan qué material es qué. Digamos, este es un tubo refrigerante, este es un tubo acodado, este es un trípode, todo eso que ustedes sepan. Y aparte los fundamentos, más que todo. Más que las mismas reacciones, fundamentos. Siempre entra la parte de fundamento. Y eso. Ahora, fíjense que esta es la estructura. Primero, sí o sí, entra el ejercicio de nomenclatura. En este caso, ustedes van a tener compuestos alcanos ramificados, súper ramificados, van a tener alquenos, van a tener alquinos tal vez, pero también aparecen compuestos aromáticos, por ahí un benceno, un naftaleno, alguna vez, y en mi examen entró un antraceno, que son compuestos aromáticos ya un poco más complejos. De todas maneras, los compuestos aromáticos son bastante sencillos de nombrar si ustedes saben qué localizador va en qué carbono. Ya vamos a ver un ejemplo. Entonces, nomenclatura, este ejercicio por lo habitual vale entre 10 a 15 puntos a lo largo de los años. Luego, la teoría, por ahí preguntaban cómo es que entra. La teoría entra a través de propiedades físicas. Siempre va a haber un ejercicio de propiedades físicas. En este caso, puede ser punto de ebullición o punto de fusión. Y va a ser, diga de estas moléculas, de estos pares de moléculas, cuál presenta menor punto de ebullición. Y ustedes saben la lógica más o menos de punto de ebullición y de punto de fusión. Si los compuestos son más grandes, tienen mayor masa. Y si tienen mayor masa, va a costar más que se evaporen en el caso del punto de ebullición. Por ende, los compuestos más grandes, entonces van a presentar mayor punto de ebullición. Y así ustedes se van dando cuenta. Solo quédense con la lógica de que el mayor punto de ebullición va a pertenecer a la molécula que más cueste evaporar. Si yo tengo dos moléculas y una es más grande que la otra, la más grande va a tener mayor punto de ebullición. ¿Por qué? Porque cuesta más evaporar. Y de todas maneras, si no se entiende esto, vamos a ver alguno que otro ejemplo. Entonces, el de punto de ebullición, como es bastante sencillo, o punto de fusión, solo vale 5 puntos. El más sencillo. Incluso es de encerrar, digamos, le dan molécula A, molécula B, ustedes encierran y ya. Luego tienen el mecanismo de reacción. Este mecanismo de reacción, con seguridad, yo les digo, va a ser un mecanismo de sustitución electrófila aromática. ¿Qué quiere decir esto? Que le van a poner, sino escribir el mecanismo de reacción para la nitración del benceno, para la sulfonación del benceno, para la cloración del benceno, para la bromación del tolueno. Así, son 3 o 4 mecanismos que ustedes sí o sí los deben practicar y con eso van a defenderse bien. De todas maneras, acuérdense que el mecanismo de reacción que les va a tocar es uno de sustitución electrófila aromática. Y si están perdidos solo con el nombre, ya vamos a ver un ejemplo. No se desesperen. Esto es solo un esqueleto de lo que vamos a ver. Luego sigue su ruta de síntesis. Ruta de síntesis, pero aquí es el ejercicio que dice proponga. ¿Alguien sabe por qué estoy dibujando este ejercicio? Significa muerte, peligro. ¿Ah? Peligro de no saber completar. Si nosotros vemos este ejercicio que dice proponga el mecanismo, significa peligro, ¿ya? Este ejercicio siempre, 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 se los vuelvo a repetir, lo tienen que resolver al final. Son 3 ejercicios, cada uno vale 5 puntos, van a tener 15 puntos. Pero resuélvanlo al final de todo. No lo resuelvan al principio. El examen no sigue un orden lógico para resolver.
sino que sigue un orden más o menos antilógico para que ustedes lo vean difícil. Ese ejercicio de proponer ruta de síntesis, sí o sí háganlo al final. ¿Por qué? Porque para este ejercicio necesitan saber reactivos, necesitan saber catalizadores y eso lo van a saber a lo largo del examen. Luego, 5. Completar las siguientes reacciones. Este ejercicio igual traten de resolverlo casi a lo último, antes de ruta de síntesis. Porque en este ya nos dan los reactivos A más B y nosotros tenemos que hallar el producto y aparte de eso igualar. Entonces resuélvanlo a lo último, ya no se preocupen. Pero este de completar las reacciones es muy importante para su nota. ¿Por qué? Porque vale 20 puntos. Fíjense que los dos ejercicios más complicados valen en total 35 puntos los que se están jugando. Luego, completar ruta de síntesis. Este ejercicio, fíjense que es el más caro, 30 puntos. Y es el más, digámoslo así, más accesible. Obvio, sacando nomenclatura, pero es el más accesible de los que son caros. Es el más accesible. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir reconociendo los catalizadores, los reactivos, y con eso nosotros vamos a saber qué producto va a venir a continuación. Entonces, sin más que decir, vamos a comenzar. Entonces, esto de aquí, grábenselo, o sáquenle una captura, lo que sea, pero acuérdense de lo que les digo, que practiquen esto de mecanismo para sacarse este ejercicio y que este último lo resuelvan al final. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción. No me gusta mucho hablar de nomenclatura porque nomenclatura ustedes la practican en su casa, pero con esto vamos a despejar un poco de duda y ya ustedes practican. ¿Les parece o directamente pasamos a lo otro? ¿Qué dice? Está bien. Vamos a ver solo un poquito. Tampoco es que nos vamos a quedar más de 20 minutos aquí. Ya. Fíjense que, ¿qué compuesto es este? ¿Quién me dice? Este central de aquí. No me digan, ya no me digan tanto el nombre, sino qué tipo de hidrocarburo. Acuérdense, fíjense que no es aromático, ya es cíclico, está bien. No es aromático porque no tiene enlaces dobles al centro. ¿Qué puede ser? Un cicloheptano. Ya, perfecto. Entonces, si quitamos, gracias Mayeli, si quitamos el heptano, digamos, podemos decir en general que es un cicloalcano. Entonces, la molécula central es ese cicloalcano. La nomenclatura va a depender de qué localizador nosotros coloquemos. Y acuérdense que la lógica de aquí es que se asigne los localizadores de tal forma que queden los más bajos para las ramificaciones. Entonces yo puedo colocar el 1 aquí, 2, 3, 4. Pero fíjense que los sustituyentes o ramificaciones quedarían en el 1, en el 3 y en el 4. Ahora, hay otra forma posible. Que yo comience por la izquierda. 1, 2, 3, 4. Quedarían las ramificaciones en el 1, en el 2 y en el 4. Yo les pregunto, ¿por dónde empiezo? ¿Por la izquierda o por la derecha? Izquierda. Por la izquierda, ¿no? Parece muy claro. ¿Por qué por la izquierda? Porque fíjense que si yo comienzo por la izquierda, tengo 1, 2. En cambio, si comienzo por la derecha, tengo 1, 3. De por sí, esta forma no es la correcta porque ya el localizador es más alto. Entonces comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y como dijo su compañera, es un ciclo heptano. Es un cicloalcano de 7 átomos de carbono. Si en algún momento ustedes ven que estoy yendo muy lento o muy rápido, ustedes lo escriben sin pena o me lo dicen sin pena. Ya yo estoy tratando de ir un poco lento. Tal vez los que ya están capísimos para mañana les parezca un poco tedioso, pero es para que todos sigamos la lógica y después no nos perdamos ya.
Entonces, 1. En el 1, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un sustituyente. Se dice, o mejor dicho, las normas UPAC nos dicen que ordenemos alfabéticamente. Pero si ustedes están nerviosos, si ustedes se olvidan del orden alfabético, no pasa nada. Ya no les van a poner mal. Con tal de que ustedes nombren al grupo, a la ramificación, como debe ser. Entonces decimos, 1. ¿Cómo se llama esta ramificación que está en el 1? Etilide. Etenil. Ya, perfecto. Etenil. Acuérdense que etiliden sería si es que este doble enlace hiciera contacto con el anillo, ¿ya? En este caso, no. Entonces es un etenil. En el 2, ¿qué tenemos en el 2? En el 2 tenemos, vamos a enumerar. Hay dos formas. Directamente nombrar con los radicales ya establecidos. En este caso, si yo tengo aquí 1, 2, 3, 4 átomos de carbono y tengo una ramificación en este primer átomo de carbono, esto podría llamarse sec-butil, ¿ya? Directamente, sec-butil. Pero digamos que yo no he repasado los prefijos o los radicales ya establecidos, yo no los he repasado, me olvidé, se me pasó. Entonces mañana en el examen, ¿yo qué hago? Hago la cosa más sencilla y más bonita. En número, siempre el carbono 1 es el carbono más cercano al esqueleto principal. 1, 2, 3. Entonces aquí abro mi paréntesis. En el 1, ¿qué tenemos en el 1? Esta ramificación es un Metilpropil. un metil, y para terminar el nombre radical, 1, 2, 3, entonces es propil. Perfecto. 4. En el 4, ¿qué tenemos en el 4? Fíjense que si yo repasé los radicales ya establecidos, digo que 1, 2, 3, 4. Esto aquí, ¿quién me dice cómo se llamaría si fuera un radical ya establecido? Isobutil. Isobutil. Isobutil, perfecto. ¿Por qué iso? Siempre acuérdense de la colita del pescado. Los que tienen esta colita, como de un pescado, son iso. Puede ser isopropil, isobutil, isopentil, cualquiera. ¿Ya? Entonces, podemos ponerle iso, pero yo me olvidé. Digamos que yo no repasé, me olvidé, entonces vamos a hacer la versión más larga y más bonita. Entonces, yo enumero el 1 siempre más pegado a la cadena principal y digo que en el 2 hay un, ¿qué hay en el 2? Metil. Hay un metil, perfecto. Y para completar el radical, ¿qué coloco? Probutil. Propil, ¿ya? Eso. Y termino colocando, aquí que coloco, 2-metil propil cicloheptano, perfecto. Y ya está. Listo este ejercicio. Entonces no hay más que decir. Vamos a repasar otro así medio que ramificado para que nos quede bien claro todo esto y ya después nos metemos de lleno a lo demás. ¿Tienen problemas con nomenclatura o le entienden, le van captando por lo menos la idea? Sí, algo tengo problemas. Ya, la nomenclatura es algo que los va a perseguir, así que no hay lío si tienen problemas. La cuestión es que pasen y practiquen. Ya, tenemos esta molécula. Esta molécula parece como un muñequito. Uno ve esto y tal vez se pueda asustar, pero uno se va a las reglas básicas de nomenclatura. ¿Cómo nombramos nosotros a los alquinos? Nosotros decimos, la cadena principal de los alquinos es la cadena más larga que contiene el mayor número de triples enlaces. ¿Por qué? Porque estamos hablando de alquinos, no de alquenos ni de alcanos, sino de alquinos. En este caso sabemos que mi cadena principal, por lógica, debe incluir los triples enlaces. Entonces, va a comenzar aquí y terminar aquí o al revés. ¿De qué depende? ¿De qué depende por dónde empiezo? ¿Quién me dice de qué depende si empiezo por izquierda o por derecha? La ramificación más cercana. La ramificación
Más cercana, perfecto. Si yo empiezo por la derecha, tendríamos 1, Por la 2, derecha. 3. 3. En el 3, en el carbono 3, tendríamos la ramificación. Si yo empiezo por la izquierda, tendríamos 1, 2, 3, 4. Entonces parece claro que yo voy a empezar por la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ya, alguien me dice por qué cuando hablamos de alquino se tiene que poner el siguiente carbono recto. ¿Quién me dice? Si estuviera entregando premio, El ángulo de enlace. ya, si estuviera entregando premio, le doy un premio. Ya, perfecto, nos acordamos de orgánica 1. Los alquinos tienen enlace triple, eso es una hibridación SP, la geometría es lineal y el ángulo de enlace son 180 grados. Quiere decir que este enlace es rígido, es como este lapicero, no se puede doblar. ¿Ya? Entonces eso representa. Muy bien a los que se acuerdan. Ahora, ya tenemos aquí los localizadores, ¿qué falta? Solo poner las ramificaciones. Esto es bastante ya sencillo. 3. En el 3, ¿qué tenemos en el 3? Si yo estudié los radicales, ¿cómo se llamaría esto? ¿Quién se anima a decirlo? ¿Cómo se llamaría esto? Terbutil. Todo. Se llamaría terbutil. ¿Por qué terbutil? Porque en el carbono que está antes de la cadena principal tenemos hacia arriba y hacia abajo. Si solo tuviéramos a uno de los lados sería sec, pero como tenemos a los dos es ter. Esto es un terbutil, pero yo no repasé. Me olvidé, entonces hacemos la forma más larga. 1, 2. Abro mi paréntesis y digo, ¿cuántos grupos metilo tenemos aquí en el 1? 2. 2. Dos radicales metilo, entonces digo 1,1 dimetil Etil. etil, perfecto. Y en el 4, ¿qué tenemos? En el 4, ¿cómo se llama esto? 1, 2, 3. Isopropil, pero de nuevo, yo no repasé, yo me olvidé entonces. 1, 2, y digo, hay un metil Etil. etil. ¿Qué más me falta? Los localizadores del enlace triple. ¿Cómo se colocan los localizadores del enlace triple acá? Uno, 6. 6. ¿Qué más? ¿Quién continúa? No, heptino. Heptadino. Heptadino, es como un dino. Heptadino, ya acuérdense de eso. ¿Por qué repasar nomenclatura es importante? Porque en el examen uno ha repasado que bromuro férrico, que cloruro de aluminio, que hidróxido de potasio en alcohol etílico, terbutóxido de potasio, tantas cosas uno repasa que acá a veces le pela. Y yo he visto en modelos que aquí en este ejercicio le han puesto 2,7. Y uno dice, ¿pero por qué? Y es que cuando uno está en el examen, uno está nervioso, y a todo el mundo nos ha pasado, y uno comete esos errores, ¿ya? Entonces es bueno que ustedes repasen. Y yo creo que nos da para ver uno más. Y ya con esto terminamos nomenclatura, y si tienen algún ejercicio particular, me lo pasan. Estoy conectado al WhatsApp web, entonces ahí me lo pasan y yo lo veo. Ya. ¿Cómo se llama el compuesto aromático del centro? Difenilo. Un fenantreno. Si tuviera Naftaleno. como radical, podríamos decir
difenil, pero en este caso, como está como compuesto central, está muy bien lo que Naftaleno. dijeron. Ya, muy bien, Derlis. Ya es naftaleno. Ya, perfecto, naftaleno. Nosotros, ¿qué hacemos acá? Ya hay la forma de enumerar, ya hay el localizador, entonces directamente nosotros comenzamos con el número 1 hacia el lado que nos queden con localizadores más bajos o que todo vaya de forma más apegada. Entonces podemos nosotros poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero estoy teniendo un problema. Ya, ahora sí. Entonces ya hay la forma de cómo numerar y lo único que uno tiene que hacer en estos ejercicios es colocar las ramificaciones. En este caso, acuérdense, si nos olvidamos del orden alfabético, no hay lío. La UPAC nos dice que debemos respetar el orden alfabético, pero si nos olvidamos en el examen, no hay lío, no nos van a poner mal en ese ejercicio, al contrario, nos van a poner bien si nosotros nombramos correctamente las ramificaciones. Entonces aquí comencemos. Comencemos con este 4. ¿Qué tenemos en el 4? ¿Quién me dice cómo se llama esta ramificación? Es un etenil. Perfecto. Seguimos con el 7. ¿Cómo se llama el 7? Isopropil. Perfecto. Podemos decir 1-metiletil, pero directamente ya ahorita para no hacerlo largo, isopropil. Perfecto. ¿Y en el 2 qué tenemos? Neopentil. Perfecto. Neopentil. ¿De dónde sale el neopentil? Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, digamos. Esto no está correcto para nombrar UPAC. Ya esto es para que sepamos de dónde sale neopentil. Yo le pregunto, ¿y por qué no es terpentil? ¿Quién se anima a decir? Porque no está unido al carbono secundario. Ya, entonces si estuviera aquí en este carbono 1, arriba y abajo, podríamos decir terpentil. Si estuviera solo uno, secpentil. Pero como no está en ese carbono, sino que está en este carbono, es neo. Entonces yo les digo que repasen esta partecita. De todas formas, veo que están súper bien capacitados en nomenclatura. Entonces ahora vamos a ver ya la parte que nos interesa más y la parte que más les va a tocar en su examen. Vamos a ver este ejercicio. Siempre el último ejercicio que nos van a poner se llama completar las siguientes rutas de síntesis. Y aquí es una mezcla total. Ya no solo vamos a tener primer corte, sino que vamos a tener primer y segundo. Vamos a tener alcanos, alquenos, alquinos y aromáticos. Todo. Entonces, 1, 2, 3, 4. ¿Quién me dice cómo se llama este compuesto? Así los hago repasando nomenclatura. Butano. ¿Perdón? Isopropil. Isopropil. Propil, no. Ya, acuérdense, sí, perfecto, que esto no es un radical, sino que es un alcano, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería? Propil. Ya, si estuviera unido sería isopropil, pero no está unido, sino que es un alcano. Isopropan, ¿ya? O podemos decir 1, 2, ¿cómo podemos llamarlo también?
Como 2-metilpropil. Como 2-metilpropil. Perfecto. 1, 2, 3, 4. Ya, entonces alcano. Yo voy a ir hablando y si hay algo que ustedes no entienden, lo escriben. Yo lo voy a leer. Cuando nosotros sometemos los alcanos a esta halogenación, ¿cuáles son los halógenos? ¿Quién me dice rápidamente cuáles son los halógenos? Mientras anoto esto. Cloro, bromo, yodo, flúor. Ya, perfecto. Flúor, cloro, bromo, yodo. Muy bien. Creo que me salí de la pantalla. No sé cómo poner para que se vea todo. Ya, ahí, más o menos. Ya entonces tenemos aquí la halogenación de un alcano. ¿Cómo se llama el mecanismo? Es una halogenación radicalaria, se hace por radicales libres, porque acuérdense que los alcanos no son muy reactivos que digamos, como los alquenos o alquinos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Sencillo, que vamos a colocar un cloro. Se halogena, nada más, ese es un cloro. No colocamos 2 cloros, sino solo uno, ¿ya? Es halogenación radicalaria. Aquí existe esto. ¿Cómo se llama esto? Se llama hidróxido de potasio en alcohol etílico o con etanol. Acuérdense que esto significa etanol. También nos lo pueden colocar como así, ¿no? Pero es etanol. ¿Quieren que hagamos un mini repaso de los dos tipos de reacciones más comunes o ya eso lo tienen bien marcado? Sí, por favor. Sí, hagamos, por favor. Ya. Entonces, los dos tipos de reacciones más comunes que ustedes van a encontrar son dos. Los dos tipos son dos. Hidrohalogenación y deshidrohalogenación. Deshidrohalogenación quiere decir que yo le saco a la molécula que le saco un halógeno que puede ser, ¿qué puede ser halógeno? Ya lo dijeron, flúor, cloro, bromo, yodo, y le saco un hidrógeno. Le saco los dos. Hidrohalogenación es lo contrario. Yo le encajo un hidrógeno y un halógeno. Ya está. Deshidrohalogenación. Entonces, deshidrohalogenación nosotros podemos tener dos tipos de reactivos. El primero es hidróxido de potasio en alcohol etílico o con etanol, lo mismo. Y puedo tener ¿quién me dice cómo se llama este reactivo? ¿No es el terbutóxido de potasio? Ya, perfecto, es el terbutóxido de potasio en alcohol terbutílico o en terbutanol. Cuando yo hago deshidrohalogenación empleando hidróxido de potasio hidróxido de potasio en un medio de alcohol etílico, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué orientación va a tener? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? La reacción de Ahí se. Hoffman. SP2. Ahí se. Ya, ahí tenemos una mezcla total de términos, ¿no? Acuérdense que cuando hablamos de deshidrohalogenación vamos a tener dos tipos de orientación dependiendo de cómo nosotros trabajemos. Tenemos Zaitsev y Hoffman, ¿ya? No vamos a confundir, por favor, con Markovnikov y anti-Markovnikov, ¿ya? ¿Se entiende eso? ¿O alguien tiene alguna duda? Auxiliar.
Mi micrófono estaba apagado y yo hablando. Dígame. Solamente esos dos compuestos o reactivos, digamos, están entre Zeiss y Hofmann. Hay más, pero estos son los que ustedes utilizan para trabajar en orgánica. Los más comunes que el doctor, digamos, nos puede presentar. El doctor le va a presentar cualquiera de los dos. Nada más. No le va a presentar un tercero. Ahora, si ustedes estudian los mecanismos a profundidad, pues van a encontrar muchas más cosas interesantes. Pero para el examen solo necesitan estos dos, ¿ya? Entonces, en deshidrohalogenación, por favor, no quiero que... Acuérdense de esto. No sé cómo lo pueden relacionar. Digamos que SAICEP es sacar. Algo así relacionenlo, es sinónimo de sacar. Cuando ustedes hacen deshidrohalogenación, ustedes están sacando de la molécula, le sacan. Y ahí ustedes ocupan o SAICEP o Hofmann. ¿Ya? SAICEP. En este caso, ¿cuándo vamos a tener SAICEP? Cuando nosotros trabajemos con hidróxido de potasio en etanol. ¿Qué mecanismo vamos a tener? SAICEP. Ya. Ahora, ¿en qué consiste el mecanismo de SAICEP? Consiste en que de una molécula, digamos, vamos a hacer esta molécula. Ya no sé si se está viendo o no se está viendo. De una molécula, digamos, esta de acá. Y aquí tenemos un cloro. Deshidrohalogenación quiere decir que yo voy a sacar este halógeno y voy a sacar un hidrógeno. Pero el hidrógeno puede salir de cualquiera de esos dos carbonos que son mis vecinos, ¿cierto? En SAICEP, ¿de cuál sacamos el hidrógeno? ¿Del carbono más sustituido o del menos sustituido? Del más sustituido. Del más sustituido. Del más sustituido, de ese sacamos el hidrógeno. Entonces esto nos quedaría así, ¿ya? Cuando nosotros aplicamos terbutóxido de potasio en alcohol terbutílico, vamos a tener una orientación de Hofmann. Siguiendo el mismo ejemplo, digamos que tenemos acá con cloro, aquí tenemos un hidrógeno. Acuérdense que los hidrógenos en los modelos de líneas y ángulos no se representan, pero aquí lo vamos a representar para entender un poco más. Como nosotros estamos empleando terbutóxido de potasio y esta es una base, bueno, en realidad es una sal, pero el derivado es una base muy voluminosa, no puede acceder a ese hidrógeno, sino que nos va a sacar el hidrógeno que esté más en la periferia, digamos en el lado lejano de la molécula. ¿Y cuál sería ese? ¿El del carbono más sustituido o el del menos sustituido? El menos sustituido. El menos sustituido, perfecto. Entonces nosotros, en vez de sacarle este hidrógeno de aquí, nosotros le sacamos este de aquí y nos quedaría así. Entonces, vamos a hacer un resumen para el que se perdió. En deshidrohalogenación nosotros tenemos dos mecanismos, SAICEP y Hofmann. SAICEP, cuando yo trabajo con hidróxido de potasio y etanol. Esto es etanol. ¿Qué quiere decir? Que yo saco el halógeno, que en este caso es cloro, pero mi hidrógeno que va a salir para que se me forme un doble enlace y se me arme un alqueno, tiene que ser cualquiera de estos dos. Pero en SAICEP se me va a salir el hidrógeno del carbono más sustituido. ¿Y qué quiere decir el carbono más sustituido? Es que está unido a una mayor cantidad de carbono, ¿no? Por ejemplo, este carbono de aquí está unido a 1, 2, 3. En cambio, este de aquí está unido solo a 1, ¿no? A nada más, porque este es un hidrógeno. Entonces, este hidrógeno de aquí es el que se me sale en SAICEP. En cambio, en Hofmann, como utilizamos base voluminosa, terbutóxido de potasio, en alcohol terbutílico, no va a pasar eso, sino que en Hofmann el hidrógeno que se me sale
No es el del más sustituido, sino el del carbono menos sustituido y se me forma un alqueno de esta forma. ¿Se entiende? ¿Se entiende o todavía no? Yo se también. Sí, auxiliar, gracias. Ya, es que cuando no responden bien es porque no entendieron nada. Y es para buscar la mejor manera de enseñarles. Ya. Hidrohalogenación, ¿qué quiere decir? Que yo le coloco un halógeno y un hidrógeno a la molécula. Nada más. Entonces, digamos que yo agarro y quiero colocar esto acá, bromuro de hidrógeno, ácido bromídrico. Aquí yo voy a colocar ¿qué halógeno? El bromo. Entonces, si yo tengo solo esto, nada más, el mecanismo va a ser Markovnikov. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos una molécula. Esta molécula de acá. Fíjense que yo le voy a meter un hidrógeno y un bromo y se me va a deshacer el doble enlace y me va a quedar un halogenuro de alquilo. Hay alguien que está hablando. Se escucha despacito. No sé quién. No sé quién es. En fin, no lo pillo en la computadora. Ya. Entonces, fíjense que yo le voy a colocar un bromo y un hidrógeno. ¿Dónde va a ir mi bromo? Cuando es Markovnikov, el bromo, el halógeno en general, va a ir al carbono más sustituido o al menos sustituido. ¿Qué dicen? El más sustituido. Al más sustituido. Entonces mi bromo puede venir aquí o aquí, pero va a venir al más sustituido, que sería este de acá. Nada más. Ahora, volvemos acá. ¿Qué más puede pasar? Que yo coloque ácido bromídrico, pero en el medio de la reacción, coloque esto de acá. ¿Qué significa ROOR? Peróxido de hidrógeno. Significan peróxidos, ¿no? No necesariamente hidrógenos, pero que hay peróxidos. Y cuando yo tenga esto en la reacción, el mecanismo va a ser anti-Markovnikov. Listo. ¿Y qué significa anti-Markovnikov? En este mismo ejemplo, digamos acá, que el bromo, el halógeno, no va a ir al carbono más sustituido, sino ¿a cuál va a ir? ¿Quién me dice? ¿A cuál va a ir el bromo? ¿A este de la izquierda? ¿Al de la izquierda o al de la derecha? Al menos sustituido. ¿Izquierda o derecha? Derecha. Ay, no nos noto convencido. ¿Derecha o izquierda? Derecha. Al de la derecha. Perfecto. Entonces, esas son las dos reacciones más importantes que ustedes deben conocer en Orgánica 2 y que en Orgánica 3 esto va a ser su pan de cada día. Entonces, hidrohalogenación y deshidrohalogenación. Cuando hablamos nosotros de Markovnikov y anti-Markovnikov, no necesariamente es solo para la hidrohalogenación, sino para cualquier caso en el que nosotros le metamos algo a la molécula, que es lo que les explicaba en la auxiliatura presencial. Pero aquí quiero que se queden con esta idea. No vayan a confundir Zaitsev con Markovnikov, ni Hoffman con anti-Markovnikov. Son cosas que ustedes deben tener bastante claras y me gustaría que ustedes le saquen como una captura o algo así para que se le quede de resumen y ustedes se lo hagan luego en su cuaderno. Listo. Entonces ya con este conocimiento vamos a hacer la ruta de síntesis. En primer lugar, tenemos aquí
¿qué tenemos? Tenemos 1, 2, 3. Tenemos Una halogenación. ya tenemos que una halogenación radicalaria. Entonces, a este compuesto, que es el 2-metilpropano, o isopropano, como ustedes quieran llamarlo, ¿qué es lo que le va a pasar? Lo que le va a pasar es que el cloro va a venir y va a entrar a la molécula en medio de ¿qué? De energía radiante. Va a entrar a la molécula. Ya tenemos aquí un halogenuro de alquilo. En presencia de hidróxido de potasio, en etanol, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder una deshidrohalogenación. ¿Qué quiere decir? Que este cloro va a salir. Va a salir. ¿Y qué se me va a formar en la molécula? Un doble enlace, ¿ya? En este caso no interesa tanto ahorita saber Zaitsev o Hoffman, porque solo tenemos, los otros hidrógenos están en las mismas condiciones, ¿ya? Pero de todas maneras, cuando es Zaitsev, sale el hidrógeno del más sustituido, ¿no? Del carbono más sustituido. Y ahí fíjense que aquí lo vamos a hidrohalogenar con bromo. Entonces, se me borra el enlace doble y como estamos en presencia de peróxido, ¿dónde va a ir el bromo? ¿Al carbono más sustituido o al menos sustituido del doble enlace? Al menos. Más el sustituido. Al menos sustituido, ¿no? Porque estamos en presencia de peróxido. La orientación es Zaitsev o Hoffman. Antimarkovnikov. Bien, quería agarrarlo. No se vayan a confundir, ¿ya? En este caso, cuando hablamos de una hidrohalogenación, la orientación va a ser o Markovnikov o anti-Markovnikov. Cuando estamos en presencia de peróxidos, la orientación, como dice aquí nuestro copy más arriba, es anti-Markovnikov. Y en este caso, fíjense que el bromo no va a ir de nuevo a donde estaba el cloro, sino que va a ir afuera. Y listo. Ahí tenemos nuestra primera ruta de síntesis. Esto es primer corte, ¿ya? No hay nada de segundo corte acá. Entonces vamos con el B. Ya en el B vamos a tener cosas más interesantes. Auxi, disculpe, ¿puede enfocarlo en el otro lado, por favor? Sí, gracias. ¿En cuál lado? ¿Ahí está bien? Sí, Auxi, gracias, ya le saqué captura. Ya, perfecto. Ya, ahora sí. Tenemos este ejercicio. ¿Cómo se llama esta molécula? ¿Quién ya le puso nombre? 4-metilpenteno. Penteno. 4-metil. Ya, así al toque. Perfecto. Así al toque ustedes tienen que pasar. Bien. 4-metil-2-penteno. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Vamos a halogenar. ¿Se acuerdan en la primera oxidatura que les dije que no era el mismo mecanismo? En este caso no es una halogenación radicalaria. ¿Y cómo va a ser el producto? Cuando nosotros halogenamos a los alquenos o a los alquinos es diferente lo que ocurre, lo que pasa. En este caso, no va a entrar solamente un bromo, sino que ¿cuántos bromos entran a la molécula? En los alquenos. 2. Entran 2.
me va a entrar uno a este carbono, el doble enlace, y otro aquí. Quedándome lo que se conoce como dihalógenuros o halógenuros vecinales. Ya quiere decir que estos bromos van a estar vecinos. Y luego me plantea esto, hidróxido de potasio. ¿Qué hará el hidróxido de potasio? Y aquí me dice fund. Esto de acá quiere decir fundición, hasta que se funda. O sea, empleamos bastante calor. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Lo que pasa es que se me va a ir este bromo con... Aquí acuérdense que hay un hidrógeno, ¿no? Y aquí también hay un hidrógeno, solo que no se representa porque en esta fórmula de ángulos y líneas no va el hidrógeno. ¿Qué va a pasar cuando nosotros empleemos hidróxido de potasio y fundición? Si ustedes ven que hay dos bromos así, uno al lado de otro, ya saben que se me va a formar un alquino. Ya saben. Eso tienen ustedes que grabarse para mañana. Cosas clave. Se me va el bromo con su hidrógeno y se me va el otro bromo con su hidrógeno. Se me van. Entonces, ¿qué vamos a tener en el producto? Vamos a tener, acá vamos a ponerla mejor la molécula, un carbono. Fíjense que este carbono de aquí es donde está este bromo de aquí. Este otro carbono es este bromo de aquí. Y este otro carbono es este de aquí, ya para que no se pierdan. ¿Pero por qué lo pongo así? Porque aquí lo que se me forma es un alquino. ¿Y qué tiene de especial el alquino? Que tiene geometría lineal. Tiene un ángulo de enlace de 180 grados. Entonces no lo vayan a colocar esto directamente ahí. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean bromos así, muy juntitos, y vean hidróxido de potasio con fundición, entonces se me van a ir los bromos con los hidrógenos y me va a quedar un alquino. ¿Ya? Perfecto. ¿Tienen dudas con eso? Si tienen, me avisan. Si no, sigamos. Y acá vamos a hidratar. ¿Perdón? Y en caso de que lo pongamos donde dijo usted, ¿no? En la estructura como está ahí, ¿sirve o no? O sí es como lo dice usted. Es que en realidad sería lo más correcto, ¿no? Ahora yo no sé si le van a poner mal al ejercicio por eso. Yo no les pondría, porque tienen idea de qué es lo que se forma y es lo más importante. Pero si uno quiere ser un poco chinchi, diría geometría, ¿no? Pero yo no les pondría mal. Ahora no sé si con esa misma lógica piense los doctores. Pero ya, pero lo correcto es que vaya así. De todas maneras, si ustedes ponen un alquino, ya está. ¿Qué más? Aquí nos presenta una molécula de agua. Si yo veo una molécula de agua, ya sé que la molécula se va a hidratar. Y como les dije en la primera asignatura, hidratar quiere decir que ustedes le van a encajar a la molécula una molécula de agua, ¿no? Nada más. ¿Y cómo entra el agua a la molécula? ¿Quién se acuerda cómo entra el agua a la molécula? Entra principalmente como un hidroxilo o solo como un hidrógeno ya. O como un oxígeno, perdón. Vamos a ver aquí. Fíjense lo que vamos a hacer. Ya. Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí estaba el triple enlace, pero nosotros a través de esto hemos hecho una hidratación empleando mercurio. Y cuando se hace esa hidratación empleando mercurio, ¿qué es lo que vamos a tener como resultado? ¿Quién se acuerda? En hidratación de alquino. ¿O no se acuerdan de esa parte? Si no me equivoco, creo que se vuelve un alqueno. ¿Cetona? Ya podría ser, pero ¿qué más?
¿Qué más le tinca? ¿Alcohol? Ya, pero en este caso, si nosotros hiciéramos lo que Oxígeno. hacemos normalmente, sería solo una hidroxilación para que se vuelva un alcohol y le metemos un hidroxilo y ya está. Pero en este caso, lo que vamos a obtener no es eso, sino que se me va a ir este enlace y se me va a ir este enlace de aquí y me va a quedar así la molécula. La molécula como si fuera, digamos, un alcano. Pero este carbono de aquí, que es este de aquí, fíjense, ese carbono va a desarrollar un doble enlace con el oxígeno. ¿Y qué es lo que se me forma entonces? ¿Quién se anima a decirlo? ¿Una acetona? Una acetona. Perfecto. Esto es para que ustedes se den cuenta de que las cosas cambian. Si nosotros hubiéramos tenido aquí un alqueno y aplicamos esto, se nos forma un alcohol. Pero aquí, a partir de alquino, con esto de aquí, que es una hidratación, y para complicarlos un poco más, por hidroximercurización, que ya ni se ve en mi cámara. Ahí está, hidroximercurización, porque nosotros estamos aplicando mercurio. Entonces se nos forma una cetona, ¿ya? No es tan común que le coloquen esto porque es algo más complicadito, pero por si se lo colocan, ya ustedes saben qué es lo que van a colocar. Ya, pero les repito, no es muy común. Más me interesa que ustedes ahorita capten las otras ideas. Capten los otros mecanismos. ¿Tienen duda con eso o no? No. Ya, perfecto. Entonces sigamos. Vamos con el C. El C se pone más interesante aún. ¿Por qué? ¿Por qué ya estamos viendo esto? Porque es lo que no vimos en el primer corte, ¿no? El primer corte era cosa más sencilla. ¿Qué es esto de aquí? ¿Quién me puede decir? Aunque está un poco feo, pero ya. ¿Qué es esto de acá? Un ciclopentanol. Ya, pero no se olviden de la ramificación esa, ya el metil. Pero es un alcohol, ¿ya? Es un alcohol, eso es lo que interesa. ¿Qué es lo que va a pasar? Que aquí me dice, va a emplear ácido sulfúrico y va a emplear temperatura. Luego, vamos a hacer esto de acá, que ya ustedes lo conocen, y luego empleamos zinc. ¿Para qué será el zinc? Ya lo vamos a ver. Entonces, cuando nosotros tenemos un alcohol, tenemos ácido sulfúrico, que es un fuerte deshidratante, con el calor, ¿qué es lo más obvio que va a pasar? ¿Quién me dice? Si tenemos en una molécula agua y nosotros calentamos y deshidratamos, ¿qué es lo que se me va a ir de la molécula? ¿El alcohol? Ese hidroxilo se va a deshidratar. Esta es una reacción de deshidratación. Perfecto, ¿vieron? La orgánica es así, es pura lógica. Entonces aquí tenemos, este es el metil, no lo tocamos. Y si se me va esto de acá, y se me va el hidrógeno de acá, se me va a ir agua, ¿no? Se me va. Un OH más H va a ser agua. ¿Y qué me va a quedar ahí? Me va a quedar un enlace doble. Esta es una forma de obtener alquenos. Se obtiene alquenos a través de la deshidratación de alcohol. Perfecto. Esto de acá es hidrohalogenación en presencia de peróxido. ¿Qué mecanismo va a hacer? ¿O qué orientación? ¿Markovnikov o anti-Markovnikov? Anti-Markovnikov. Perfecto. Si fuera Markovnikov, el bromo iría aquí, al más sustituido, pero como es anti, el bromo va a ir aquí, al menos sustituido.
Y ahora, zinc, bromo, ácido clorhídrico. Uno aquí dice, ¿qué? Porque esto de acá yo no lo había visto antes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De nuevo, mi ramificación no la toco porque no involucra nada. Lo que pasa acá, esto de acá, ¿qué es? ¿Qué es esto de acá? Es un halogenuro de alquilo, ¿no? Porque esto de acá, vamos a decir así, es un ciclo alcano. Este bromo se me va a ir con el zinc. Se me va a ir para formar bromuro de zinc. Y en la molécula, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar esto. Nada más. ¿Por qué? Porque el bromo que había aquí se fue. ¿Cómo se llama esta molécula? Metilciclopentano. Metil, Ciclopentano. Miren, digamos que a ustedes le digan metilciclopentanol. Miren, digamos que a ustedes les digan, proponga una ruta de síntesis para producir metilciclopentano a partir de 1-metilciclopentanol. Ustedes se van a rascar la cabeza y van a estar nerviosos, pero fíjense que en 2 pasos ya tienen la ruta de síntesis. Entonces, aquí tienen la importancia de empezar con este ejercicio sí o sí. Vamos a hacer más, porque en realidad lo que más quiero que repasen es esto de acá. Ya, fíjense, aquí tenemos un halogenuro de alquilo. Esto de acá es 1, 2, 3. ¿Cómo se llamaría esta molécula? Nómbrenla. Cloroputano. Cloropropano. Un Ya. cloropropano. Cloropropano, perfecto. Ya fíjense los 3 átomos de carbono, cloropropano. O cloruro de, y ahí ustedes pueden rellenar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el cloro se me va a ir con el sodio. Y aquí va a pasar algo bastante interesante. Y es que cuando... ¿Perdón? Estaban con el micrófono encendido, ¿no? Aquí lo que sucede es que todo esto que me queda, todo esto, se va a unir con la otra parte de la misma molécula. Sé que no se entendió ahí, pero aquí lo vamos a ver. Digamos que tenemos otra molécula que va a ser la misma. Entonces, cuando nosotros veamos solo sodio y veamos esta figura de acá, lo que pasa es lo siguiente. Se van a unir 2 moléculas de esa forma, ¿ya? Se va a unir este pedacito con este pedacito. Sí debería haber un 2 delante de la molécula, pero en ruta de síntesis no nos encargamos de igualar, ni tampoco en el examen bien igualado, ¿ya? Es en el ejercicio que dice completar las siguientes reacciones, uno antes que este, que ahí ustedes tienen que igualar. Acá no importa. Fíjense que acá ustedes deberían poner como resultado más bromuro de zinc y todo eso. Pero no nos interesa. Acá en ruta de síntesis, lo único que colocamos son los productos. ¿Ya? Entonces esto nos viene así, pero nosotros no es necesario que hagamos esto, pero yo los hago para explicarles a ustedes de dónde es que va a aparecer el producto. Entonces, se nos van a unir estas 2 moléculas y vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. El resultado es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo se llama esta molécula? Es un hexano. Nada más. Fíjense que la molécula nos la dieron así. Y ya nosotros utilizamos la teoría para unir esas 2 moléculas
El cloro me sale con el sodio, unimos las moléculas y tenemos un hexano. Y de una vez coloco todo esto de acá. Ya, entonces acá nosotros teníamos aquí y nada más. Ahí lo vamos a ver. También otra forma de deducir que ustedes se van a dar cuenta cuando repasen y practiquen es viendo el reactivo que sigue a continuación, que ya ustedes más o menos se van a dar cuenta de qué es lo que tienen que hacer. Aquí, aquí nos dice, miren, platino, calor y reformado. Entonces saben que esta es una reacción de reformado catalítico. Y cuando nosotros decimos reformado catalítico, estamos hablando de que se va a originar un compuesto aromático. Para reformado catalítico podemos utilizar, aparte de platino, azufre o selenio, cualquiera. Entonces, si ustedes ven platino, azufre, selenio, y abajo la palabra refor, que quiere decir reformado, saben que es una reacción de reformado catalítico. ¿Y qué produce un reformado catalítico? Produce una molécula a partir de otra. En este caso, sintetizamos un aromático a partir de otra molécula que no es aromática. En este caso, fíjense que a partir de un hexano, un alcano lineal, nosotros vamos a ocasionar u originar esto de acá, pero aromático. Entonces, ¿qué sintetizamos? Benceno a partir de hexano. Ya tenemos nuestro aromático. Y acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta es una reacción de adición al anillo, una sustitución electrófila aromática. Esto se llama sulfonación del benceno. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a colocar a partir de él, vamos a sulfonar en sí, ¿ya? El anillo aromático. Y este es un mecanismo de reacción que siempre se pregunta normalmente. Entonces yo les aconsejo que ustedes lean sobre la sulfonación del benceno. Entonces aquí tenemos el mismo aromático. Esto aquí ya saben que no interesa tanto. Y cuando ustedes sulfonan, lo que queda es esto de acá. ¿Ya? Así. Perfecto. Y ahora vamos a hacer uno más. Y ya después hacemos proponer. ¿Lo puede volver un ratito, Auxilia, por favor? No sé si se ve. Uy, no se ve. Muchas gracias. Ya, perfecto. Entonces, ¿cuánto tiempo llevamos? 1 hora. Ya, vamos a seguir. 1 hora y media. El tiempo depende de ustedes, ¿ya? Vamos con este inciso. No, mentira, el tiempo depende de mi batería. Empecé en 25 y ahorita estamos en 10, así que aguanta. Vamos, entonces tenemos acá bromo. Y esta es una para que ustedes me guíen. Este es más
más bonita. Selenio. Ya. Ustedes me van a guiar. Aquí tenemos un halogenuro de alquilo, ¿no? Este es un 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un ciclohexano con un bromo. ¿Ya? Bromo, ciclohexano. Ya. Cuando yo coloco esto, hidróxido de potasio con etanol, ¿qué tipo de reacción es? ¿Qué tipo de reacción? ¿Deshidrohalogenación o hidrohalogenación? Deshidrohalogenación, perfecto, gracias. Entonces se me sale el halógeno y se me sale el hidrógeno que esté a su lado. En este caso no importa cuál hidrógeno se me salga porque los dos carbonos están con el mismo nivel de sustitución. Entonces se me sale el bromo y se me sale, digamos que este hidrógeno. Aunque les repito, era lo mismo que se salga este hidrógeno que este de acá porque ambos carbonos están al mismo nivel de sustitución. Se me sale un bromo, se me sale un hidrógeno y se me forma un enlace doble. Ya está. Acá, ¿qué tenemos? Fíjense que cuando ustedes no entiendan un reactivo, cuando ustedes no le capten, la forma más sencilla que ustedes tienen de reconocer lo que quiere el docente es que ustedes vean el producto de aquí principal, el reactivo, mejor dicho. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es esto de acá? Es hidrógeno. ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es PT? Platino. ¿Ya? P y T. O sea, nos está diciendo que vamos a utilizar hidrógeno y platino en condiciones adecuadas de presión y temperatura. ¿Qué va a pasar entonces? Si ustedes hidrogenan, quiero que capten la lógica, si ustedes hidrogenan o saturan de hidrógeno un alqueno, ¿a qué se me va a convertir ese alqueno? Alcano. A un alcano, perfecto. ¿Vieron? Esa lógica es la que ustedes deben seguir. Gracias, Mel. Entonces, nosotros este alqueno lo vamos a volver un alcano, ¿no? Entonces, a partir de un ciclo alqueno, tenemos un ciclo alcano. Ya está, nada más. Selenio. Si nosotros tenemos selenio, ¿qué era lo que iba a pasar? Un se acuerdan? reformado catalítico. Un compuesto aromático. Ya, perfecto. Ambas respuestas están muy bien. Nosotros ya vamos a tener un reformado catalítico, pero ¿qué tipo de compuesto se nos iba a formar? Se nos iba a formar un aromático. Entonces aquí vamos a tener benceno. Listo. Eso vamos a hacer. Nada más. Ahora viene la parte más bonita. Si necesitan más ruta de síntesis, vamos a seguir haciendo después. Pero ahora vamos a pasar a hacer el ejercicio más feo. Siempre es el ejercicio número 4 o 3 por ahí. Se lo ponen de entrada. Proponer una ruta de síntesis para la obtención de mi letra es súper fea, pero espero que la entiendan. A. 1-buteno a partir, o mejor dicho, vamos a ponerle aquí 1-butino a partir de 1-buteno. Entonces ya saben, aquí la lógica es que este de aquí es mi compuesto principal, el del principio, el que vamos a colocar primero, y este compuesto es el compuesto final al que yo quiero llegar, ¿no? Entonces este va a ir al final. Al principio 1-buteno, 1, 2, 3, 4. Y coloco ¿qué? Mi doble enlace.
Y al final tenemos 1, 2, 3, 4. Pero es butino, así que yo voy a colocar mi alquino como debe ser, con su geometría lineal. Uno puede decir, la diferencia entre este y este es que este tiene un enlace más. Y ya está. Entonces yo le hago el enlace aquí. Ya está. No funciona así, ¿no? Entonces, las reacciones, grábense esto, las reacciones que van a utilizar para este ejercicio, ¿cuáles creen que son? Halogenación. Van a utilizar estas reacciones de aquí. Hidrohalogenación, deshidrohalogenación en un 70%, en un 75%. Por eso es que yo quiero que se aprendan esto. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Primero, lo que vamos a hacer es halogenar. Vamos a halogenarlo. Halogenar. Le vamos a poner, podemos ponerle, no bromo, mucho trabajamos con bromo. Vamos a ponerle cloro. Cloro. Cloro y ya. Miren acá, esta es ruta de síntesis. ¿Qué pasaba cuando a un alqueno ustedes le colocaban un halógeno? ¿Qué le pasaba al alqueno? ¿Quién se acuerda? ¿Perdón? Halogenaba. Una Sí. halogenación doble. Perfecto, una halogenación, pero a los dos carbonos que son vecinos, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4, va cloro acá y va cloro acá, ¿no? Los dos vecinos. Ahora, para yo sacar esos dos cloros de una, así, de un saque, ¿qué debería emplear? ¿Quién se acuerda antes que les muestre el copy de la ruta de síntesis? Hidróxido de potasio. De potasio. Que está fundido. Hidróxido de potasio y altas temperaturas, ¿no? Hasta la fundición. Les muestro el copy, es esta reacción de acá. Lo que va a pasar es que este cloro con su hidrógeno se van y este cloro con su hidrógeno se van. Y nos queda un alquino. Así de sencillo. Si tienen dudas, me preguntan, nomás no. Es para que no esté diciendo, ¿tienen alguna duda? Y nos quedemos. Entonces, B. Vamos a preparar 2 butenos a partir de butano. Entonces hacemos la X, este es el ejercicio de la X. ¿Por qué? Porque esto va a ir acá y esto va a ir acá. Entonces mi butano lo hago aquí, 1, 2, 3, 4, y mi 2 buteno lo hago acá, 1, 2, 3, 4. 2 butenos. Entonces además está decir que para este ejercicio es full nomenclatura, ¿ya? Primero, vamos a hacerlo igual en 2 pasos. ¿Qué creen que hay que hacer primero a esta molécula para que después tengamos un enlace doble? ¿Qué ustedes le colocarían a la molécula? Hidrohalogenación. Pueden colocarle un halógeno y este halógeno lo colocan a través de Radiación. Creo que se apagó su micrófono. ¿Hola? Ya te escuché. Ya, perfecto. Ya, este halógeno, acuérdense, no lo van a colocar igual que en alquenos o en alquinos, sino que este halógeno, acuérdense, en alcano, ¿cómo se llamaba el mecanismo de halogenación? Halogenación radicalaria, ¿no? Así nosotros colocábamos un halógeno. Y este halógeno, digamos que se me viene aquí, solo es uno, ¿ya? Solo es uno. Cuando es alcanos, solo me entra un halógeno. Y el mecanismo es la halogenación radicalaria. Al contrario de los alquenos, que cuando yo hago halogenación de alquenos, me entran 2 a la molécula, ¿ya? Aquí me entra 1 porque es un alcano. ¿Qué es lo que va a pasar ahora?
ese bromo yo se lo quiero sacar. Si yo voy a sacar un bromo y un hidrógeno, ¿qué tipo de reacción es? Deshidrogenación. Una deshidrohalogenación, ¿ya? Deshidrohalogenación. Deshidrohalogenación. Fíjense que yo quiero que me salga este bromo. Pero si yo saco ese bromo por deshidrohalogenación, se me va a salir también un hidrógeno. Tengo dos opciones. O se me sale ese hidrógeno de la derecha o se me sale el hidrógeno de la izquierda. Para llegar a esto, ¿yo cuál quiero que se me salga? ¿El hidrógeno de la derecha o el de la izquierda? Derecha. El de la derecha. El de la derecha es el del carbono más sustituido, ¿no? Porque este carbono se une a 1 y a 2. En cambio, este carbono solo se une a 1. Si yo quiero que se me salga el de la derecha, ¿qué mecanismo va a ser? ¿Zaitsev o Hofmann? Zaitsev. Perfecto. ¿Ya? Hofmann, ahí vamos. Si yo quisiera que se me salga el del menos sustituido, ahí ocupo Hofmann. Pero si yo quiero que se me salga el del más sustituido, ocupo Zaitsev. Acuerdo. Pero donde está el hidrógeno es el carbono menos sustituido. Acuérdense de nuestro copia. Y en ese copia, fíjense qué es lo que dice. Fíjense en Zaitsev. Mi computadora se apagó. Fíjense que acá en Zaitsev se me sale el del hidrógeno más, el del carbono más sustituido, este hidrógeno. Acá se me puede salir este hidrógeno de la derecha o el de la izquierda. Yo quiero que se me salga este de la derecha. Y este de la derecha es del carbono más sustituido. Entonces, por eso ocupo Zaitsev. ¿Ya? Para que se nos quede claro. Este carbono está más sustituido que este otro de aquí. ¿Se entiende? Sí, se entiende. No sería el carbono de ahí arriba porque está sustituido a 3. O el halógeno no cuenta. No, el halógeno no cuenta, porque el halógeno se me va a salir. Aquí el dilema es el hidrógeno. Ya. ¿Ya? Perfecto. Aquí para que quede claro una cosita. El bromo se me va a salir. Se me va a salir. Ya no importa. Digamos, tapémoslo aquí. Va a quedar así la molécula. Ahí. Ahora, para que se me forme un doble enlace, el doble enlace se me puede formar hacia acá o hacia acá, porque esta raya del halógeno ya no va a existir. ¿Hacia dónde se me va a formar? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Si yo quiero que se me forme hacia la derecha, pues el hidrógeno que tiene que salir es este de acá. Y es del carbono más sustituido. Y el carbono más sustituido, para que se me salga su hidrógeno, tengo que utilizar Zaitsev. Y para que sea Zaitsev, y aquí quiero que me respondan, ¿qué reactivos debo ocupar? El hidróxido de sodio en presencia de etanol. El hidróxido de potasio en presencia. Sí, potasio. Eso. Hidróxido de potasio en presencia de etanol. Aquí tenemos calor y se me va a salir este hidrógeno y nos va a quedar el 2-buteno. Perfecto, entonces espero que se haya entendido eso. Vamos a ver uno más acá. En este caso vamos a hacer uno más, uno distinto. Y este es ya aromático. Queremos sintetizar M-dinitrobenceno. ¿Qué es M-dinitrobenceno? Metadinitrobenceno. A partir de ciclohexano. Hay un... Alguien está viendo
Brown, Bruno. No sé quién es. Sonia Puma o Bruno, uno de los dos. Ya, no importa. No los puedo parar el audio. Entonces, fíjense que acá vamos a hacer la X de nuevo. Y vamos a sintetizar meta-dinitrobenceno. Me molestó la Willy. Juan Carlos y Sonia, está encendido su micrófono. Juan Carlos soy yo. Es la última. Ya, pero ya lo silencié el de Sony. Auxiliar, disculpe, ¿a partir de qué dice ahí? A partir de ciclohexano. Ok, gracias. Ya, entonces si se apaga, vamos a darle hasta que se apague mi celular. Ya está en 5%. Entonces, meta-dinitrobenceno. Meta-dinitrobenceno es, tenemos un benceno, nitro, un grupo nitro y otro grupo nitro, ¿no? Meta, ¿por qué meta? Porque esa es la orientación. Acuérdense que meta es cuando hay un carbono intermedio, ¿no? Si el grupo nitro estuviera aquí, ¿cómo se llamaría esta molécula? Orto. Ortodinitrobenceno. Si estuviera esta molécula aquí abajo, ¿cómo sería? Para-dinitrobenceno. Pero como está aquí es meta-dinitrobenceno. ¿A partir de qué? A partir de un simple ciclohexano. Perfecto. Ahora, yo quiero que ustedes me digan, para volver un compuesto alcano, un compuesto cualquiera, bueno, no tan cualquiera, ¿no? Un alcano aromático, ¿qué tipo de reacción debo ocupar? Con selenio. Reformado. Selenio reformado. Reformado. Ya, pero ¿cómo se llama la reacción? La reacción es la reformación, ¿no? Es el reformado catalítico. Perfecto, muy bien, reformado catalítico. Ahora sí, ¿qué reactivos puedo ocupar? Puedo ocupar platino, puedo ocupar azufre, puedo ocupar selenio. En este caso, digamos que colocamos platino, calor, y aquí ustedes no deben olvidar de poner refor, porque quiere decir reformado, ¿ya? Entonces ya tenemos aquí nuestro benceno. Lo vamos a nitrar. Para nitrar un benceno, ¿qué nosotros necesitamos? Y esto se van a acordar porque lo van a repasar en la parte de laboratorio. Porque la práctica 4, si mal no recuerdo, es la preparación de dinitrobenceno y la otra ya es la preparación del ácido pícrico. Entonces, aquí tenemos nosotros que nitrar. Y para nitrar ocupamos ácido nítrico y ácido sulfúrico. Y aquí vamos a hacer una nitración. Quiere decir que le vamos a encajar a la molécula un grupo nitro. Ahí está. Y después de esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué creen que vamos a hacer después de esto? Si ya tenemos un grupo nitro y queremos tener dos grupos nitro, ¿qué es lo más lógico que debemos hacer? Lo mismo. Lo mismo. Muy bien, Daily. Entonces, volvemos a hacer la nitración. Y ya tenemos meta-dinitrobenceno. Hacemos lo mismo, dice Daily. Muy bien. El grupo nitro, acuérdense que en sustitución electrófila aromática importa qué grupo ya está unido al compuesto aromático para la orientación que va a tener la molécula. En este caso, el grupo nitro es un grupo activante del anillo y es meta dirigente. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes ya pusieron un grupo nitro, el otro
es muy probable que entre en posición meta. Si ustedes hacen esto en laboratorio, su rendimiento, es decir, qué tanto producto ustedes obtienen, no va a ser del 100%. ¿Por qué? Porque también se nos va a formar un poco de ortodinitrobenceno, también se nos va a formar un poco de paradinitrobenceno, pero la molécula que se nos forma en mayor cantidad, por cuestiones químicas, es el metadinitrobenceno, con esa orientación, la orientación meta. ¿Se entendió? Perfecto. Ya estamos con 4%. Vamos con este ejercicio. Completar la... Ya, vamos a esperar, voy a meterle y después hablamos de mañana. Ya voy a seguir desde mi computadora, pero ahorita metámosle a esto. Completar las siguientes reacciones. Aquí sí ya ustedes deben hacer lo que decía Daly, si mal no recuerdo, o Derly, de igualar y colocar todo aquello en este ejercicio, completar. Si yo le coloco esto así, ¿ustedes qué hacen? Un alcano, no le miren a esto, mírenle acá, tenemos un alcano. Convertirlo a aromático. Ya está, nada más. Nada más, perfecto. Eso es lo que me gusta, que ya le están hallando la lógica. Le piden nombrar, entonces nombre. ¿Esto de acá cómo se llama? Eso no es un etenil. Etenil, ciclo, hexano. ¿Y esto de acá qué es? Lo mismo, ¿no? Uno etenil, pero... Benceno. Benceno. Benceno, ¿ya? Porque ya estamos hablando de un aromático. B. Nos dice esta molécula de aquí que serían, ya, después ustedes la van a nombrar, para que no perdamos tiempo, es sencilla de nombrar. Ácido bromhídrico en presencia de peróxido. ¿Qué orientación va a tener esto cuando coloquemos el halógeno? Antimarcónico. ¿Markovnikov o anti-Markovnikov? Anti. Es un anti, cuya peróxido. Ahora fíjense que en este caso no va a interesar mucho, o sí va a interesar. ¿Qué dicen ustedes? A ver, este carbono aquí está unido a 1, 2, 3. Y este carbono aquí está unido a 1, 2, 3. Así que no va a interesar mucho, ¿no? Porque ambos tienen el mismo nivel de sustitución. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio, digamos, a partir del mismo, para que ustedes se den cuenta de la importancia de saber esto. Lo mismo, más ácido bromhídrico en exceso y en presencia de peróxido. Y acá para igualar le ponen un 2. No pasa nada. Ya, ahora fíjense, aquí este bromo va a entrar, pero está en presencia de peróxido, así que va a ser anti-Markovnikov. Este es el carbono más sustituido del doble enlace, así que aquí el bromo va a entrar a la derecha o a la izquierda. Izquierda. ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Qué dicen? A la izquierda. Quiero hacerlos dudar. A la izquierda entra, bien. Y acá, ¿entra a la izquierda o a la derecha?
A la derecha. A la derecha. ¿Por qué? Porque es el menos sustituido, es anti-Markovnikov. Esa es la importancia que ustedes sepan diferenciar orientación Markovnikov o anti-Markovnikov. Y ahora uno... Tiene un auxiliar para sacar la captura. Gracias. Ahora también en el examen le pueden aparecer ejercicios un poco más complejos que les van a hacer a ustedes decir por qué no repasé más aromático. Pero de todas maneras, si ustedes ya hicieron la gran mayoría, ya no importa mucho que digamos pelen uno que no sabían, pero asegúrense de saber las reacciones más importantes. En este caso, fíjense. Aquí tenemos, ¿cómo se llama esto? Tolueno. Tolueno. Perfecto, tolueno. O también podemos decir metilbenceno, pero tolueno. Y esto de acá es lo mismo que yo coloque así. ¿Ya? Es lo mismo. Es lo mismo. Esta reacción de acá, ¿qué nos dice? Nos dice que nosotros estamos empleando este reactivo que contiene halógeno para meterle todo esto a la molécula. Y al meterle todo esto, lo que estamos haciendo es una alquilación. Vamos a meter un grupo alquilo de paso. Y en sí, como estamos metiendo un grupo alquilo, y esto de acá se va a llamar acilación. ¿Ya? Acilación, y esto de acá de Friedel-Crafts. Para que la busquen ustedes la reacción ahí en su cuaderno. ¿Qué nos dice? Que nosotros vamos a emplear ese reactivo para meterle a la molécula. ¿Qué le vamos a meter a la molécula? Esto de aquí. Eso. ¿Ya? Nos olvidamos del halógeno. El halógeno se nos va y vamos a colocar acá lo que nos queda. Otra forma de colocar esto es así, fíjense. Estas son reacciones más específicas, ya más rebuscadas. Pero ustedes la van a tener ahí en su cuaderno, o las deben tener. Esto es lo mismo que colocar así, ¿no? Si nosotros queremos representar esto. Esta es una acilación de Friedel-Crafts y es precisamente acilación porque le estamos metiendo este acilo. Acuérdense que acilo es radical de las cetonas, ya para que no se chipen. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué entra en esta ubicación y no entra en meta, por ejemplo? ¿Por qué entra en orto? Porque acuérdense que en sustitución electrófila aromática importa qué grupo es el que estaba. Y aquí antes de que se me corte voy a ponerme como anfitrión. Auxiliar, por favor, ¿será que puede mostrarle el inciso C, por favor? El inciso C. No hemos hecho así el inciso C todavía. Hicimos el A y el B. Es que lo prioricé porque este de aquí es el más complejo. Y si nos da el tiempo ya vamos a hacer el C. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que nosotros estamos colocando este acilo a la molécula. Es una acilación de Friedel-Crafts. ¿Por qué yo coloco en posición orto? Porque en sustitución electrófila aromática
nos dice que cuando ya hay un compuesto aquí, en nuestro anillo aromático, depende qué tipo de compuesto es para que entre el segundo, ¿ya? Porque este que entró de primero es el que me va a determinar la característica de la molécula. Y me va a decir, muy bien, este otro que viene llegó después de mí, entonces va a entrar donde yo le digo. ¿Ok? Y si nosotros nos vamos a nuestros apuntes, vemos que la ubicación de la segunda molécula que va a entrar, si nosotros tenemos un alquilo, va a ser orto o para, porque es orto o para dirigente, orto o para director. Entonces, en este caso, esto va a entrar en posición orto o en posición par, pero en posición meta no va a entrar frecuentemente. De nuevo les explico, en química orgánica no es todo al 100%, sino que si nosotros hacemos esto en el laboratorio, vamos a obtener a veces en orientación meta, pero lo que más vamos a obtener en el tubo de ensayo es la orientación orto y la orientación para. En este caso, en el caso de que ya haya un alquilo en el anillo aromático. No es lo mismo que con el grupo nitro. Acuérdense acá de este ejemplo. El grupo nitro, cuando ya estaba en la molécula, no hacía que el segundo grupo que entre iba a entrar en posición meta. Fíjense ustedes que hay diferencia y eso ustedes lo deben repasar porque son cosas bien puntuales. Pero de todas maneras, cuando ustedes practiquen los ejercicios, pues ya van a tener más soltura en esto y lo van a hacer más fácil. Y ahora sí, estamos con 2%. ¿Será que da para una más? Vamos a hacer una. Da para una más. No lo vamos a representar así este compuesto. ¿Alguien se acuerda de un ejercicio similar que hemos hecho? Fíjense, tenemos aquí un alquino, tenemos una molécula de agua y tenemos este reactivo que es ácido sulfúrico y acá tenemos sulfato de mercurio. Acá. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esta reacción? No, pero formaba una acetona. Bien, bien. Eso es lo que quiero que ustedes se les quede. Que no importa tanto que sepamos o no el nombre de la reacción, sino lo que nos va a formar, pero de todas maneras repasamos. Esta es una hidratación que se hace, se recibe el nombre de hidroximercurización. Utilizamos mercurio para encajar una molécula de agua. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar, como bien dijeron, una acetona. Fíjense, aquí tenemos el primer carbono, el otro carbono, este de acá, que aquí vamos a tener una acetona. Después colocamos normal el otro, CH3. ¿Puedes mover un poco la cámara, por favor, auxiliar, para que se vea? A ver, se me olvidó. Ya me olvidaba. Está bien. Ya. Fíjense que estos dos carbonos que tenían hacia aquí y hacia aquí dos triples enlaces, aquí es CH3 igual, ya no están.
O sea, ya no tienen esos triples enlaces, sino que ahora tienen dobles enlaces con oxígeno. Entonces, cuando nosotros hidratamos un alquino, podemos obtener cetona. No es igual el caso de los alquenos, que nosotros obteníamos aldehídos, obteníamos directamente alcoholes. Acá en los alquinos nosotros podemos obtener cetona o aldehídos. En este caso, cuando ocupamos mercurio, cuando hacemos la hidroximercurización, nosotros vamos a obtener una cetona. Y eso lo habíamos hecho en una ruta de síntesis, no sé si se acuerdan. A ver si la encuentro. Este ejercicio de acá. El inciso número, o el inciso C, no, el B, teníamos esto de acá, que teníamos un alquino y con esta reacción que era agua, ácido sulfúrico, sulfato de mercurio, teníamos una cetona como resultado. A partir del alquino, cuando nosotros hidratamos y hacemos una hidroximercurización, vamos a formar una cetona. Ya. Fíjense acá. Miren, 2% quedó. Y ya lo saqué porque era 2% más. No, pero ya lo saqué porque si no se va a pagar, después va a costar que encienda. Y se murió Susel casi. Ya, entonces... ¿Estas son las únicas reacciones que van a aparecer en el examen? ¿Perdón? Las reacciones que hicimos de síntesis, ¿todas esas reacciones son las que van a aparecer o hay alguna otra? No, lo más probable es que aparezcan esas 6 preguntas. Lo más probable, y en ese orden. Es igual que cuando les dije en primer corte, ¿se acuerdan la estructura? Los que usamos para transformar. No sé si es mi audio, pero no lo escucho bien. ¿Puedes mandar al grupo lo que avanzó? Lo que avancé. Ya voy a tratar de mandarlo. Pero son puros rayos, ¿no? Pero ya. Pero perdón, es que no le entendí. O sea, al principio avanzamos las 6 cositas de que nos iban a entrar. En el ejercicio 6, todos los reactivos que usamos para transformar los alcanos y los alquenos y los alquinos, ¿esas son las únicas que van a ver? No. Estas son las que más se repiten, las más frecuentes. Pero mañana puede aparecerles cualquier cosa del temario que se ha avanzado, ¿ya? Es decir, puede aparecerles una alquilación de Friedel-Crafts, puede aparecerle una reacción de Wurtz, así cosas más específicas, pero lo más importante es que ustedes manejen estas que vimos. Bien, y ya, si les queda tiempo o si ya son capísimos como la mayoría de ustedes, ya revisan más reactivos. Entonces ustedes practiquen, hagan ruta de síntesis. Si no saben qué origina con ese reactivo, lo mandan al grupo y les ayudo. Obviamente no en el examen, pero así ustedes van a ir dándose cuenta de qué origina cada reactivo. ¿Ya? Pero no quiere decir que lo que llevamos es los únicos reactivos que van a entrar, sino que pueden entrarle más, respondiendo a su pregunta. Muchas gracias, auxiliar. ¿Ya? Entonces, creo que 2 horas está bien. Ya estamos aquí hasta las 11. Y bueno, espero que les vaya súper bien el examen. ¿Qué nos falta? Y que la otra vez igual nos faltó. Nos falta la parte de mecanismos de reacción. Y esa parte de mecanismos de reacción, pues ya la tienen que repasar. Y si no la entienden, pues pasan al grupo y veo la forma de cómo explicarles. Me gustaría darles otra asignatura, una de mecanismos, pero no sé si nos va a dar el tiempo. ¿Qué hora es su examen? 3:30. 3:30. Tiempo para practicar toda la mañana. Lo malo es que tengo que ir al hospital. Miren, si le dije a una de sus compañeras, salgo del hospital y le
les ayudo y justo salí, me dio para cambiarme y ya estamos acá. Pero a ver, mañana en mi horario de almuerzo puedo como que darles una auxiliatura ya no así general, sino de mecanismos de los que les puede entrar para que ese ejercicio lo hagan. Algo más corto, ¿no? De 1 hora. Puedo darles a eso de las 2:30, 1, o sea, a la hora que me desocupe. Si se pudiera, por favor, Auxilia. Porque los doctores enseñan una cosa y dan en el examen otra cosa. Ya, está súper. Y nada, no se desanimen. Me van a deber un almuerzo para cuando esté en Santa Cruz. Por mañana. Y una cena. Cuando sea lo invitamos. Ya me van a invitar cuando vaya. ¿Ya? Y eso, si necesitan alguna ayuda extra, me avisan, me hablan ahí al privado, ya tienen mi grupo. Y para el que no esté en el grupo de orgánica, porque creo que no todos están, ya hay un grupo de auxiliatura orgánica 2, se meten nomás y ahí vamos a ir resolviendo las dudas que ustedes tengan ya. Entonces sería todo, chicos, espero haberles ayudado y les va a ir súper bien. Esperen la auxiliatura de mañana que va a ser parte. ¿Sí? Me gané mi Pilfru con pan. No, pues, por lo menos un chiquichoque. No, pues Pilfru. Como para que me den Pilfru, mañana les voy a dar su auxiliatura. No, pero ya está bien, sea nuestro almuerzo.